estamos hablando sobre el Día Mundial del Vitiligo, que se celebra cada 25 de junio por una razón muy particular que combina un homenaje, en este caso a Michael Jackson, pero la necesidad de concientizar. Estamos en línea, estamos hablando con la doctora Mariana Cardús, dermatóloga, matrícula provincial 71.034, matrícula nacional 124.194. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Ahí la tengo. Hola. Hola, buen día. Hola, buen día, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo están? Muy bien. Estamos en la mesa, Nicolás Ancelote, Brenda Sánchez y Juan Carlos Carloca, quien le habla. Queríamos charlar un poquito del vitiligo. ¿Qué es exactamente el vitiligo? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por darme este espacio, por visibilizar una enfermedad que si bien, como lo dice la palabra, es visible y esto genera un gran impacto emocional y en la autoestima de los pacientes, es una enfermedad que tiene una alta incidencia, afecta al 2% de la población, estamos hablando a más de 1 millón de pacientes en Argentina, y es una enfermedad que desde la Sociedad Argentina de Dermatología concientizamos en que no es contagiosa, no duele, pero lo que duele es el impacto que genera, ya que es una enfermedad genética que afecta a todas las edades, tanto niños como adultos y hombres como mujeres. Y es una enfermedad que tiene un curso impredecible y al día de hoy todavía no contamos con tratamientos sumamente eficaces para tratarlas. Tenemos tratamientos en cremas, tenemos tratamientos como la fototerapia, pero sí hay algo que es muy importante y hacer llegar a la población, que tenemos un futuro prometedor en esta enfermedad, porque hay muchos estudios para aprobar medicaciones en forma oral para tratar esta enfermedad, que son medicaciones biológicas. Ajá. La pregunta también es, ¿cómo distinguir el vitiligo de un hongo o una mancha de sol? Bueno, el vitiligo se manifiesta con manchas blancas. Estas manchas blancas no duelen, no pican, a diferencia de otras patologías de piel que, por ejemplo, pican, ¿sí? Dependiendo de la coloración que cada persona tenga, que eso tiene que ver con su fototipo de piel, es decir, con su tipo de piel, estas manchas blancas pueden verse más o menos, ¿sí? Si tenemos una piel blanca, quizás es más difícil diferenciarlas del resto de la piel. Claro. ¿Sí? Si nuestra piel es más pigmentada, estas manchas blancas se notan más. ¿Por qué se notan más? Porque lo que ocurre en el vitiligo es que se generan anticuerpos, por eso llamamos que es una enfermedad autoinmune, es decir, nuestro organismo genera anticuerpos que, digamos, se confunden esos anticuerpos y en lugar de atacarnos contra algo externo, nos ataca con algo de nuestro propio cuerpo, que son los melanocitos. Entonces, los ataca, los destruye. Y estos melanocitos, que son destruidos, ¿qué función tenían? Darle color a la piel. Claro. Entonces, al ser destruidos, ese sector de la piel pierde su color. ¿Bien? Está. Entonces, esto ocurre por un fenómeno inflamatorio, una cascada inflamatoria. Y ahí viene donde enfocamos el tratamiento que es lo que va a venir en los próximos meses, si Dios quiere, o el próximo año. Lo que va a hacer esta medicación son inhibidores, se llaman inhibidores JAK. Son inhibidores de esta parte inflamatoria. Entonces, se va a dejar de destruir a esta célula. Doctora Nicolás, la saluda en esta mañana, gracias por estos minutos. Consultarle, hola, buen día. ¿Cuál es el origen de esta condición, si se quiere, de esta enfermedad, de esta patología? ¿Es meramente genético, como recién lo remarcaba, o también hay otros factores que pueden influir en la aparición del vitiligo? La genética siempre está presente, es decir, una persona tiene vitiligo siempre y cuando su genética la predisponga. Pero esa genética, en la mayoría de las veces, está gatillada, es decir, desencadenada la aparición, en la mayoría de los casos por cuestiones emocionales, ¿sí? El gatillo que la despierta generalmente es emocional. Está vinculada con otras enfermedades, en algunos casos, no siempre, que principalmente son con las que tienen que ver con la tiroides. Enfermedades autoinmunes en la tiroides. Es mucho más frecuente en pacientes con vitíligos, pero no siempre está presente. Bien, muchos pacientes solo tienen las manchas blancas y ninguna otra enfermedad. Pero siempre que el paciente tiene vitiligo hay una predisposición genética y en la mayoría de los casos un gatillo que despertó la enfermedad y que tiene que ver con lo emocional.
¿Es posible recuperar el color de la piel por completo? Depende cada paciente y depende la extensión de la afectación en su mancha, cuerpo. claro. O sea, si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, un diagnóstico precoz y el paciente empieza con el tratamiento rápidamente, tiene mejor evolución. Si ese paciente lleva muchísimos años con las manchas blancas, es más difícil volver a repigmentar la piel. También tiene que ver la localización. Por ejemplo, si las manchas están localizadas en la cara, en los brazos, en el tronco, repigmenta mejor que si están localizadas en las manos, en los pies o en las piernas. Esas zonas son más difíciles, ¿sí? Es decir, todos los sectores donde tienen pelos es más fácil repigmentar porque ahí tenemos como un almacenamiento, digamos, de melanocitos que le dan el color a la piel. Y también depende del tratamiento que realicemos. Hoy en día lo que mejor resultado nos da es la fototerapia, que la tenemos en nuestro país, que la tenemos en Bragado, pero que la realidad, los resultados son parciales. Hay pacientes que no responden. Y otra cosa muy importante, que a veces los pacientes responden y al dejar el tratamiento vuelve a recaer la enfermedad. Por eso es que la medicina siguió investigando y es este futuro que nos augura un buen pronóstico en los resultados con los tratamientos, que son los biológicos. Hoy en día en Argentina tenemos un biológico en crema, que antes lo teníamos en otros países autorizados y lo que hemos logrado en Argentina es mandar a formularla a esa crema. Bueno, eso lo estamos haciendo, pero realmente es muy costoso para el paciente. Claro. Todo esto es un tema burocrático que lleva mucho tiempo hasta que se hace accesible a todas las personas. Hoy eso lo estamos haciendo en Argentina, lo mandamos a formular y es muy costoso. Pero en un futuro, pienso yo, no muy lejano, vamos a tener biológicos por boca, es decir, pastillas que el paciente tome y que hagan repigmentar. Se está viendo en los congresos muy buena evolución con ese tratamiento y lo más importante es que va a ser un tratamiento sostenido. Es decir, el paciente no va a dejar la pastilla, por lo cual no va a recaer en su enfermedad. Bien. Para que se entienda, es como si estuviésemos tratando a un paciente hipertenso. Claro. No lo tratamos cuando tiene la presión alta, no, lo tratamos siempre para que esa presión no se vuelva a aumentar. Claro. Vendría a ser una cosa así. Claro. Doctora, estamos hablando de una condición o de una enfermedad crónica en este caso, ¿no? Y abro un poco la pregunta. ¿Todas las condiciones o las enfermedades autoinmunes son crónicas? Yo diría que la gran mayoría de las enfermedades son crónicas, ¿sí? De la medicina en general. Si nosotros nos ponemos a pensar, son menos las enfermedades que tienen una cura y que el paciente o la persona está de alta que aquellas que tienen que seguir con un tratamiento sostenido. Pensemos, como decíamos recién, la presión arterial, un paciente con problemas de tiroides, un paciente con diabetes, digamos, muchas de esas enfermedades necesitan un sostén a largo plazo, ¿sí? Por eso también tenemos que, desde la medicina, inculcar la prevención primaria, es decir, tratar a la persona antes de que manifieste la enfermedad, principalmente con hábitos saludables, con una buena calidad de vida, con disminuir los niveles de estrés, para que en definitiva el paciente no se enferme. Nos enfermamos todas las personas de lo que podemos, no de lo que queremos. Y eso que nosotros podemos enfermarnos tiene que ver con nuestra condición genética. Impecable, doctora. Nico, ¿tenés alguna pregunta más? Sí, hay una cuestión que tiene que ver, obviamente, desde la medicina con la prevención. Recién lo remarcabas, Mariana, pero además, obviamente, una vez que ya está la enfermedad en curso, lo que tiene que ver con el acompañamiento. Porque uno se imagina también que, bueno, cuando hay una persona que está cursando por este malestar, más allá de lo médico y del tratamiento, también debe haber alguna pata que tiene que ver tal vez con el acompañamiento. La contención. O psicológico, o la contención, porque digo, esto afecta a la calidad de vida de las personas y también a cómo se relaciona con su entorno y con terceros. ¿Cómo afecta esto puntualmente, si es que has tenido la posibilidad de tratar casos a pacientes que tienen vitiligo y qué herramientas o qué gatillos hay para contenerlos ante este tipo de situaciones? Bueno, lo que decís es sumamente importante porque acordate lo que hablábamos, que esta enfermedad muchas veces afecta a pacientes pediátricos. Sí. Entonces, ahí, mucho más que en adultos, hay todo un impacto a nivel de su familia, ¿bien? Entonces, tenemos que tener el acompañamiento necesario en cada situación. ¿Qué digo yo?
O sea, no todos los pacientes tienen que ir al psicólogo, no todos los pacientes tienen que, o sea, dependiendo qué necesita. Eso va a surgir principalmente de la relación médico-paciente. Volvemos a las bases que siempre digo yo, o sea, rescatar en donde nos formamos para ayudar a la otra persona. O sea, no solamente tratar una enfermedad. Esa persona es un todo y está transitando por algo en la vida, y eso tiene que salir de la relación médico-paciente, de qué empatía tenemos hacia esa persona que estamos tratando para ayudarla. No todos necesitan lo mismo, no tenemos un algoritmo de que el paciente con vitiligo tiene que ir al psicólogo y tiene que hacer diferentes cosas. ¿Qué Sí, no es necesita él? matemático. ¿Qué necesita él? ¿Qué Claro. necesita su familia? Sí es importante a nivel general concientizar. Y eso es lo que está haciendo desde hace muchísimos años, y todos los años lo seguimos haciendo con muchas enfermedades de la piel, porque tienen esta condición de que se ven, de que están expuestas, de la Sociedad Argentina de Dermatología, de concientizar. Concientizar principalmente es informando a la sociedad para que sea una persona más empática con el otro, ¿sí? Y eso viene de la información. Todos estamos librando una batalla en esta vida, cada uno tiene la propia, por eso tenemos que tener más amor al ser humano y entender que está transitando por cosas en la vida que lo impactan. Exacto. La piel se ve, esa es la diferencia. Entonces, Doctora, esto sí genera estigmatización. claro, claro. Bueno, y la última para ir cerrando y ya no la molestamos más. ¿Qué te parece esto que se haya tomado Michael Jackson, que fue víctima de esta enfermedad, fue un paciente, y la visibilización que esto le da a la enfermedad, ¿no? ¿Sirve para concientizar? Sí, yo creo que estos íconos de la historia en general, o sea, Claro. sirven por eso, sirven para visibilizar. Y bueno, Michael Jackson encima este año, que fue con todo el lanzamiento de su película y todo, Sí. por más razón. ¿Por qué? Porque llegó a gente mucho más chica, por ejemplo, a mis hijos. Claro. Entonces, esto nos ayuda. Y obviamente, si vemos justamente a Michael Jackson, vemos el tránsito de su vida, o sea, lo que logró, pero todo el impacto emocional que sufrió desde la infancia, con su relación con su padre, con un montón de cosas que fueron ocurriendo, y bueno, impacta emocionalmente, y todo lo que eso generó, porque en el caso de Michael Jackson, hizo muchísimos tratamientos y cosas para tapar estéticamente lo que estaba pasando. Claro. Y esto, bueno, lo que hablábamos hoy, entender a ese paciente con lo que está sufriendo y poder comprenderlo. Esto tiene que surgir desde un movimiento a nivel social. Exactamente. Doctora, muchísimas gracias por nuestra parte. Nada más, muchas gracias por la comunicación y por su tiempo. Y bueno, seguimos en contacto. Un millón de gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por aportar un granito más de arena para visibilizar esta enfermedad y para poder informar desde donde nosotros podemos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.